Bien, empezando por lo más sencillo, ¿qué es la trata? Para el derecho penal, ¿qué es la trata de seres humanos? Pues la trata de seres humanos es el traslado de una persona dentro o fuera del territorio, en este caso español, desde su punto de origen hasta otro punto geográfico diferente, para ser explotada en 5 modalidades que se establecen en el Código Penal, ya sea de manera sexual, ya sea explotada cometiendo delitos de manera explotada laboralmente para contraer matrimonios forzados o incluso también para comerciar con los órganos vitales de esta persona. Y empleando una serie de circunstancias, violencia, intimidación, engaño o abusando de superioridad, estado de necesidad o de la situación de vulnerabilidad en la que pueda encontrarse esta persona. Hablo de persona porque, aunque el porcentaje mayor, las 2/3 partes de la trata de seres humanos, se centra en las mujeres, los hombres también son objeto de trata de seres humanos, principalmente en el ámbito laboral, en el ámbito agrícola, es donde mayormente, pero también en ámbitos, sobre todo de industria o de empresa. Es el ámbito en el que donde mayor se actúa la trata de seres humanos en cuanto a los hombres. ¿Por qué el Estado español decide sancionar la trata de seres humanos? ¿Por qué ejercita el ius puniendi para castigar este hecho? Pues porque estamos ante uno de los delitos más ominosos y más aberrantes que puede haber en el Código Penal. Estamos hablando de un delito en el que se menoscaba la dignidad de la persona. La dignidad de la persona desaparece y la persona es utilizada, se cosifica a la persona. Es un mero semoviente, es un animal que se dedica a la explotación para obtener el beneficio que corresponda. También quiero decir que el 80% de las personas que se someten a trata, a explotación sexual. La explotación sexual, el ejercicio de la prostitución, es uno de los mayores ámbitos o campos en el que se desarrolla este fenómeno de la trata de seres humanos. Además de ello, existen una serie, para nosotros los penalistas, de factores criminológicos, que es lo que hacen que el delito o esta conducta de la trata de seres humanos deba ser sancionada y tenga este carácter aberrante al que me he referido con anterioridad. En primer lugar, las circunstancias que voy a exponer son circunstancias donde la propia comunidad internacional, ya no solo el Estado español, como no puede ser de otra manera, sigue en esta materia tratados internacionales que tiene firmado con otros países dentro del ámbito de Naciones Unidas o dentro del ámbito del Consejo de Europa, o con recomendaciones que se dictan por parte de los organismos comunitarios o de organismos comunitarios que tienen también competencias expresas en el ámbito de la trata de seres humanos. ¿Por qué? Porque la trata de seres humanos es un problema mundial y hay una acción mundial que ejercita Naciones Unidas contra la trata de personas, contra la trata de seres humanos. ¿Cuáles son esos factores criminológicos que hacen que la trata sea un delito tan ominoso y tan aberrante? En primer lugar, la grave situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las víctimas, especialmente, como les he dicho, mujeres y niños. Es el mayor porcentaje de personas tratadas. La trata, además, expresa o pone de manifiesto un abuso del poder. Además, quiero también exponerles que la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen ha venido a definir la trata de seres humanos como la expresión contemporánea de la esclavitud. Es donde se exterioriza precisamente y se atenta de mayor manera contra la dignidad humana, cosificando, como les he dicho con anterioridad, a las personas. Además, también por la forma en la que se produce la trata de seres humanos. La trata de seres humanos supone que se va a sustraer o a separar a la víctima desde su entorno familiar, cultural y social en el que normalmente se desenvuelve y se la va a desplazar a otro punto geográfico totalmente diferente y normalmente alejado de su país de origen. ¿Qué supone esto? Pues que va a perder todos sus referentes. El poder de dominación del tratante va a ser mucho mayor y va a ser mucho más fácil que el tratante pueda controlar a esta persona desarraigada, normalmente
llega a un país en el que no conoce el idioma, no tiene personas a las que acudir, en definitiva está totalmente sustraída a cualquier tipo de ayuda que se le pueda prestar. Además, con una circunstancia que sí que me gustaría comentarles. Muchas veces estas personas, porque nosotros dentro del ámbito, vamos a llamarla la cultura occidental, cuando tenemos un problema no tenemos ningún reparo en acudir a la policía o a la administración. Pues muchas veces estas personas maltratadas o sometidas a la trata de seres humanos, sobre todo las que provienen de Iberoamérica, la propia policía y la propia administración ha colaborado para que estas personas puedan superar los controles aduaneros, puedan tener o obtener los documentos con los cuales viajar hasta el lugar donde van a ser explotadas, con lo cual ellas perciben muchas veces que la administración o la policía no es un lugar seguro para acudir, porque en su país estas instituciones, obviamente esto no quiero decir que sea algo generalizado, ni mucho menos, pero sí que han colaborado en que su situación sea precisamente o contribuyen a su explotación. Bien, además de esto, quiero decir que muchas veces esta separación de la víctima de todo su ámbito de referencia provoca un efecto todavía mucho más nocivo, que es destruir prácticamente su integridad física y psíquica, hasta la finalidad primordial, que es eliminar la autoestima de estas personas. Muchas veces estas personas pierden la conciencia de la situación real en la que se encuentran. Las personas que están sometidas a explotación sexual, claro, nosotros cuando celebramos juicios por explotación, trata de seres humanos, con explotación de mujeres en clubs de alterne, las defensas lo que aportan muchas veces son documentos, porque hoy en día con esto de Instagram y Facebook, todo el mundo cuelga fotografías, y aporta esas fotografías que han obtenido de Facebook, donde la mujer que está siendo sometida a prostitución está de vacaciones en Benidorm, o se ha ido con el dinero que ha conseguido o el dinero que ha podido tener, se ha desplazado de vacaciones hasta otro sitio. Entonces, la defensa, obviamente, el principal argumento es: ¿cómo vamos a estar tratando a esta persona? ¿Cómo vamos a estar amenazando, coaccionando a esta persona cuando tiene libertad para desplazarse por el territorio español e incluso está de vacaciones y se la ve contenta en la foto tomada en la localidad de turismo, en la localidad donde sea? El principal problema es también hacer comprender que muchas veces la coacción es mucho más sutil que el atar a una persona con una cadena a la pata de una cama o tenerla encerrada en una habitación ejerciendo la prostitución de continuo. La coacción y amenaza, o la violencia y la intimidación, que es uno de los factores que luego analizaremos, es mucho más sutil y se ejercita ya no solo en relación a la propia persona que está siendo tratada, sino en el país de origen de esta persona. Las familias rumanas, principalmente en el ámbito de la prostitución, los clanes rumanos de prostitución, ejercen esa coacción o esa intimidación precisamente sobre los familiares y los hijos de la persona que está siendo tratada en España. En otros casos, la familia, incluso las nigerianas, colabora con la trata de seres humanos, con las organizaciones que se dedican a la trata de seres humanos, porque es la forma en la que las familias pueden tener dinero explotando y vendiendo a las organizaciones, a las hijas, para así conseguir dinero. Quiero decir que el fenómeno va mucho más allá de lo que nosotros podamos ver con nuestra mentalidad occidental de seguridad, entre comillas, de lo que pueda ser o lo que puedan ser situaciones ordinarias o situaciones normalizadas. Además de esto, también hay otros factores criminológicos que son importantes y que motivan esta regulación. Entre otra cosa que, como les he dicho, el objeto principal de la trata de seres humanos son las mujeres y niños, siendo, por tanto, poniendo de manifiesto, siendo una de las vertientes en las que se manifiesta la violencia de género. Y además también, si tenemos en cuenta el país de procedencia de muchas de estas personas que están siendo sometidas a trata, supone también una discriminación universal entre lo que se ha denominado primer y tercer mundo, que se ve todavía mucho más agravada en estas situaciones.
Además de esto también quiero poner de manifiesto, y considero que es muy importante llevar a cabo este tipo de actos, este tipo de charlas, de sensibilizar un poco a la sociedad de qué es la trata de seres humanos, porque según dice la Secretaría de Estado para la Trata de Seres Humanos americana, a pesar de que la trata aumenta día a día, cada vez la trata es menos invisible, cada vez la trata, las mujeres sometidas a trata son menos visibles. De hecho, hay un estudio, uno de los pocos estudios que el Estado español hizo, siendo Soledad Becerril, defensora del pueblo, donde precisamente se habla de la trata de seres humanos, las víctimas invisibles, las llama o se las denomina en ese estudio, porque a pesar de que también según la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y Crimen Organizado establece que más o menos que de cada 20 mujeres sometidas o personas sometidas a trata de seres humanos, solo una se descubre, cada vez es una cosa que va ahondando más en la sociedad y las víctimas cada vez son a su vez más invisibles, porque no hemos de olvidar muchas veces, y sobre todo relacionando la trata con lo que es la explotación sexual, que hay otros delitos que para todas las personas son mucho más próximos y suscitan un rechazo mayor. Hablando claro, en el ámbito rural o en el ámbito provincial, el acudir a las casas de citas, el acudir a los clubes de alterne se ve como algo normal. Es más, los últimos datos alertan de que precisamente podíamos tener la idea de que esto era algo propio de gente mayor, de gente ya de 50, 60 años, y lo que se viene a poner de manifiesto en los últimos estudios es que es la gente joven la que acude con mayor frecuencia y en mayor número a este tipo de clubs de alterne. Hay algo en la sociedad que no sabemos o no estamos sabiendo transmitir, no estamos sabiendo corregir, y estas conductas, ya les digo, lejos de reducirse, cada vez aumentan más y, paradójicamente, las víctimas todavía son más invisibles, que parece que es una contradicción, pero es así. Además, también, como factor criminógeno de primer orden para la regulación de este tipo de conductas, es los extremados beneficios económicos que la trata de seres humanos supone. La Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el crimen organizado viene hablando de 7.000 millones de euros, o de dólares, perdón, que es lo que mueve este comercio de trata de seres humanos, sobre todo explotación sexual. Unas cifras comparables precisamente con los otros dos macronegocios internacionales, el tráfico de drogas y la venta de armas. Compite la trata de seres humanos y la prostitución en general con este tipo con estos negocios. Según el CIDCO, el Centro de Inteligencia del Gobierno español, se mueven más o menos al día, hablarán de 5 millones de euros al día en este tipo de negocios de explotación, sobre todo en el ámbito sexual. Para que se hagan una idea, las mafias, los clanes organizados, los grupos organizados que se dedican al tráfico de seres humanos, invierten, en su terminología, en una persona en torno a 1.200, 1.500 euros. Eso es lo que supone captar una persona, elaborar unos documentos de viaje y trasladarla en avión hasta el Estado español, hasta el punto de destino. Pues bien, esa inversión de 1.200 euros reporta con el tiempo cerca de 200.000 euros por persona. O sea, el dinero que mueve es enorme, es bestial. Además de esto también, y vinculado a eso, el movilizar esas cantidades de dinero supone un factor o una fuente de corrupción para los estados y para la función pública. Normalmente, obviamente, se trata de allanar todos los obstáculos que se presentan a la hora de desempeñar estas funciones mediante, obviamente, el pago a personas que puedan facilitar o allanar las condiciones para el ejercicio de este tipo de actividades. Además, también la trata normalmente
fue objeto de consideración por Naciones Unidas en cuanto fenómeno transnacional, es decir, que afectaba a varios estados. Pero, sin embargo, hoy en día el Estado español y todos los tratados en la materia, a los que luego también aludiré, contempla también lo que es la trata que se denomina doméstica, la que se produce dentro de un estado, el desplazar, por ejemplo, a una persona de Cataluña a Andalucía. Eso es trata también si se cumplen los requisitos que luego les indicaré. Bien, además de esto también, quiero decir que, y por el juego del derecho administrativo sancionador, el fenómeno de la trata, y en esto también hemos avanzado bastante, exige que la persona que está siendo sometida a la trata, que muchas veces ha entrado de manera ilegal en territorio español, y eso es uno de los puntos fuertes que tiene la red para obligar a esta persona, es decir, como no atiendas o cumplas tus obligaciones para pagar la deuda que en definitiva contraen, no sé si luego querrán que nos extendamos sobre esos temas, pero bueno, normalmente la persona a la que se la traslada para ejercer la prostitución de otro país aquí, se la hace saber que el desplazamiento desde donde se encuentra hasta el territorio español ha generado una deuda desorbitada que va a tener que pagar precisamente ejerciendo la prostitución. Pues bien, estas personas, como punto fuerte de la organización para hacer que continúen en el ejercicio de la prostitución y tenerlas sometidas a su voluntad, está el hecho de denunciar la situación de inmigración ilegal en la que se encuentran. Es un punto con el cual, porque las personas, paradójicamente a lo que pueda parecer, que son trasladadas a España y están ejerciendo, las obliga a ejercer la prostitución, nadie quiere abandonar el territorio español. Normalmente quieren permanecer porque ellas vinieron al territorio, estoy hablando de España como puedo estar hablando de cualquier otro estado, pero ellas vinieron con ese afán de mejorar en su nivel económico, de mejorar de vida, de ejercer normalmente, en muchas ocasiones, en la mayoría de ellas, vienen engañadas, que vienen a trabajar como domésticas, que vienen a trabajar algún comercio, y luego, claro, cuando llegan aquí es cuando ya se las apercibe de cuál es la realidad a la que van a enfrentarse y que van a tener que ejercer la prostitución para pagar esa enorme deuda que su traslado desde el país de origen al país de destino ha generado. Bien, y lo que les decía, el derecho, sobre todo en la parte del derecho administrativo, ya regula en los periodos cuando se detectan y se desarticulan las organizaciones de trata de seres humanos y las personas, las víctimas de trata de seres humanos, la propia norma administrativa establece unos periodos de restablecimiento y reflexión para que estas personas puedan o no colaborar o decidan o no colaborar con la policía en la persecución de las tramas, las redes, las organizaciones que se han venido desarticulando. Pues bien, en estos casos la idea que hay es que estas personas no van a ser expulsadas de manera inmediata como por aplicación de la legislación administrativa, sino que precisamente se las va a tolerar la estancia en territorio español para evitar que eso sea un punto o agrave o victimice o revictimice a la persona que está siendo sometida a la trata de seres humanos. ¿Cuáles son los principios que deben regular la legislación en materia de trata de seres humanos? En primer lugar, como no puede ser de otra manera, igualdad entre hombres y mujeres. Esto hoy en día nadie lo discute. O bueno, se puede discutir a nivel de taberna, pero en lo que es a nivel legislativo y a nivel estatal, esto hoy en día no se discute. El interés superior del menor, porque los menores también son objeto de trata de seres humanos, y las mujeres muy frecuentemente en la prostitución, porque paradójicamente tiene más interés para el cliente de un club de alterne una menor de edad que una persona que tiene una edad más avanzada. Y además de esto también es imprescindible la colaboración y participación de la sociedad civil a través de las ONGs y la necesaria cooperación de todas las autoridades interestatales para acabar con esta lacra auténtica que supone la trata de seres humanos. Bien, la persecución. La acción internacional contra la trata de seres humanos se asienta en tres pilares fundamentales. Además, están entre ellos interrelacionados.
que es la prevención. Hay una serie de programas que tratan de concienciar a la sociedad de la lacra que supone la trata de seres humanos. Hay programas, ahora mismo hay un programa trianual donde se invierte una cantidad muy importante de dinero por parte del Estado para hacer visible la trata de seres humanos en series de televisión, mediante cartelería, etcétera, anuncios. La persecución es muy importante, la prevención es muy importante, pero los otros dos pilares no dejan de ser menos importantes. La persecución del tratante y finalmente de lo que se trata es de la rehabilitación de la víctima de trata de seres humanos, dándole un tratamiento integral para que la persona que ha sido sometida a este delito pueda iniciar una vida, y muchas veces se consigue, y ahí es donde trabajan, y muy bien las ONGs, una vida normalizada dentro de lo que es el Estado español. Yo he venido aquí a hablar de la persecución, que es lo realmente que interesa al derecho penal. La persecución y la regulación en el derecho penal de la trata de seres humanos viene después de diversos avatares, porque siempre estuvo muy vinculada a otro tipo de delitos, concretamente el movimiento de migrantes, la protección de fronteras por parte del Estado. Finalmente, después del año 2010 y una modificación del 2015, tiene un artículo específico en el Código Penal, el 177 bis. El Código Penal ya regula de manera independiente y además con la gravedad que requiere este tipo de conductas la trata de seres humanos. La trata de seres humanos, como les he dicho, tiene su anclaje en los tratados internacionales que tiene firmados el Estado español. Comprendan la importancia que tiene este delito, que todos los estados se han puesto de acuerdo en la persecución de este tipo de conductas. ¿Y cómo lo hacen? A través de los tratados internacionales, lógicamente. En el ámbito de Naciones Unidas, desde el año 2002, 15 de noviembre, está el Protocolo de Palermo, donde se regulan una serie de situaciones atinentes a la represión, la prevención, represión y sanción de la trata de seres humanos. En el ámbito europeo, el Consejo de Europa ha firmado también el Convenio de Varsovia en el año 2005, 5 años después, también sobre la lucha contra la trata de seres humanos. Pero el Parlamento Europeo y el Consejo tienen dictadas varias directivas sobre la regulación, orientando a los estados sobre la regulación, a los estados que integran la Unión Europea, sobre la regulación de este delito, dando ideas, dando campos para la investigación de los mismos y la persecución de sus autores. Es la Directiva 36 de 2011. Es la principal, aunque luego hay otra serie de directivas que vienen a complementar aspectos puntuales de la regulación del delito. Y finalmente, la OSCE, la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea, también tiene una decisión, la 557, donde se pronuncia o realiza un plan de acción contra la trata de seres humanos. Son los instrumentos principales. El legislador español ha seguido estos instrumentos y los ha seguido además de una manera dura. Cuando hablamos del derecho penal hablamos de un tipo base que tiene atribuido unas penas que en el caso español van de 5 a 8 años y tipos agravados, que luego ya les indicaré, que permiten imponer penas de 8 a 12 años, con lo cual quiero decir que no estamos hablando de cosas de bagatela, que la regulación y la decisión del legislador español ha sido decidida poner término precisamente a esta lacra social que supone la trata de seres humanos. No obstante, sí que es verdad que el legislador no ha optado por sancionar, para cerrar el círculo de protección, el hecho de incriminar también no solo a los tratantes, sino a los clientes que utilizan las personas que están siendo tratadas, sabiendo obviamente que son objeto de trata de seres humanos. Eso quedó en el artículo 18.4 de la
del Convenio de Varsovia, en el artículo 19, perdón, del Convenio de Varsovia, de la Convención de Varsovia, y en el artículo 18.4 de la Directiva de la Unión Europea, quedó dejó en manos de la regulación de cada Estado el que esto se hiciera o no se hiciera. El Estado español no ha optado por este camino. Hay otros Estados, pues el francés y otros Estados que efectivamente también sancionan prohíben lo que es los clubs de alterno. Estoy hablando de clubs de alterno porque les digo que el porcentaje superior de personas tratadas es normalmente la explotación sexual. Y el Estado español, sin embargo, no ha querido cerrar ese círculo y, de hecho, lo que ha venido a acontecer es un efecto rebote. De hecho, los macroprostíbulos están precisamente en la frontera con Francia, la herida Gerona, que es donde los franceses cruzan, porque en sus países está prohibido, para acudir a este tipo de clubs. Bien, el tipo básico tiene 3 elementos fundamentales. Muy brevemente para que ustedes comprendan lo que se sanciona. Hay, en primer lugar, un proceso movilizador. Ya les he dicho que la trata de seres humanos es un desplazamiento de un punto geográfico a otro para unas finalidades de explotación mediante engaño, una serie de circunstancias que luego les contaré. Pues bien, en ese proceso movilizador se describen una serie de conductas que van desde la captación, que es como proceden las mafias, a captar en los puntos de origen a determinadas personas que están en una situación normalmente de desesperación económica y necesitan mejorar de vida para trasladarlas hasta el punto de destino. Pues bien, el Código Penal contempla todos los verbos que van desde la captación, transporte, traslado, acogimiento, recepción y alojamiento de una persona, ya sea en territorio español, desde España, en tránsito o con destino a ella. También incluso regula cualquier tipo de negocio que se pueda establecer entre las personas que posean el control sobre las víctimas, porque muchas veces entre las propias organizaciones también se transfieren, por decirlo de alguna manera, sus activos, que son las mujeres o los hombres o los niños que están siendo explotados. Los medios comisivos, también les he dicho que son también de manera alternativa. Tiene que concurrir violencia, intimidación, engaño, abuso de una situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima. La última reforma del Código Penal introdujo, porque todo esto son conceptos indeterminados, lo que los juristas llamamos conceptos indeterminados, que es una situación de necesidad o de vulnerabilidad, o una situación de superioridad. Pues muy bien, el propio Código define, para evitar que por ahí se pueda abrir la puerta a posibles situaciones de impunidad, define lo que son estas conductas y dice que existe una situación de necesidad o de vulnerabilidad cuando la persona no tiene otra alternativa real o aceptable que someterse al abuso. Muchas veces las personas que van a ser objeto de explotación sexual saben que van a venir a España, en Nigeria lo saben, en determinados países de Iberoamérica saben también, pero muchas veces se les engaña. Yo he visto casos de decir que iban a ganar entre 3.000 y 4.000 euros todos los días. Era una persona que está en una situación de desesperación totalmente económica, la hablas de 3.000 euros al día, se la ponen los ojos como platos. O sea, lo que haga falta, si quiere ejercer la prostitución, ellas vienen aquí, van a estar unos meses, van a hacer una fortuna, porque para sus países de origen eso es una fortuna, van a volver allí y bueno, pues es un episodio desagradable que han tenido que vivir en su vida, pero que a partir de ahí van a poder mejorar. Y todo ese tipo de engaños está dentro de la trata de seres humanos. Aunque la persona sepa que va a ejercer la prostitución, si no tiene otra alternativa real, porque no puede vivir de otra manera, porque tiene a la familia enferma, porque su padre no puede trabajar, porque están pasando necesidad, en esos supuestos el consentimiento está dentro. Es un consentimiento que no tiene valor, por decirlo de alguna manera, carece de valor para el derecho y está dentro la conducta de la trata de seres humanos. Además también, por último, el último de los requisitos que se exigen es la finalidad. Y la finalidad, ya les he dicho que se sustancia en lo que es la situación de dominación o de explotación, ya sea de carácter sexual,
ya sea laboral, donde se incluye incluso el ejercicio de la esclavitud o de la mendicidad, ya sea la explotación para que la persona sea un banco para la donación de órganos, que también esto ocurre, sobre todo en determinados países de Iberoamérica, y también pues matrimonios forzosos o para la comisión de hechos delictivos. Hay muchas organizaciones, principalmente los rumanos, yo me refiero mucho a ellos y siento soy alguien rumano, pero los rumanos son muy malos a la hora de ejercer este tipo de conductas y siempre utilizan para ellos la situación de dominación del hombre sobre la mujer está arraigada de tal manera que lo ven como algo natural. Y la mujer no solo eso, sino la mujer también ve como algo natural que tiene que obedecer al cabeza de familia o al jefe del clan. Y los rumanos no separan, no tienen ningún tipo de tabú a la hora de prostituir a las hijas, de prostituir a las hermanas. O sea, prostituyen a todo el mundo sin ningún tipo de reparo, precisamente por esa situación de dominación que tienen. Y a lo que les iba, muchas veces utilizan también a los niños. Hay muchos, había una temporada que no hay tanto, pero clanes, por ejemplo, para robar, para cometer delitos en supermercados, amparándose que el niño es menor de edad, no va a tener la respuesta penal con la entidad que puede tener un mayor de edad, entonces se valen precisamente de todos de estos niños para poder cometer los delitos, o incluso también el tráfico de drogas. Se suele utilizar también a menores precisamente para evitar la responsabilidad de las personas que están por detrás de estas organizaciones. Bien, esta es la conducta que les he dicho, la conducta base. Existen una serie de modalidades agravadas. Luego en el debate, si quieren, podemos entrar porque en pormenorizar cómo funcionan las organizaciones y demás, porque es algo curioso, ¿no? Cómo tienen repartidas las funciones de captador, de pasador, del que pasa a la persona, del que controla, el que la explota, en fin, que son conductas que es peculiar la forma en la que funcionan todo este tipo de organizaciones. Les digo, hay unas modalidades agravadas. Esto supone que las penas se van a incrementar significativamente cuando se pone en grave peligro a la víctima, cuando la víctima sea menor de edad o es especialmente vulnerable por razón de enfermedad, discapacidad, situación personal, por estar en estado gestacional, y también cuando el que comete el delito es mucho más grave, cuando es autoridad, agente, funcionario público y cuando forma parte de un clan o un grupo organizado. En estos supuestos las penas se van a elevar significativamente a unos niveles que estamos hablando casi de penas de violación u homicidio, para que vean ustedes la gravedad y la conciencia que ha tomado el legislador español, que prácticamente está equiparando en estos supuestos agravados las penas del homicidio con las penas de la trata de seres humanos, para que vean la importancia del valor de los derechos fundamentales de la persona, principalmente la dignidad, que hay en juego en este delito. Bien, como el bien protegido por el derecho penal es la dignidad de la persona, habrá tantos delitos como personas tratadas haya. Es decir, que si normalmente las organizaciones no tratan a una única persona, lo hacen en grupos, suelen traer o desplazar o mover o movilizar a diversas personas que vienen con visados de estudiante, con visados de lo que sea, las rutas también de la forma de acceder a territorio europeo, a territorio Schengen. Entonces, habrá tantos delitos como personas tratadas, porque al ser lo que se protege es la dignidad de la persona, estamos ante bienes de carácter personalísimo que no permiten que se considere todo un único delito el hecho de que haya varias personas. Bien, además de esto también, y ya quiero prácticamente terminar, quiero decir que estamos ante un delito de mera actividad. Es difícil, no les voy a explicar lo que es la mera actividad, pero sí que quiero que comprendan que se sanciona de manera separada la trata, ese proceso movilizador de desplazar a una persona de un lado geográfico a otro con esa finalidad de ser explotada, de el hecho en el que se la explota o la actividad en la que se la explota efectivamente. Es decir, que si yo movilizo a una persona, capto a una persona en Rumanía, la desplazo hasta España y la pongo a ejercer la prostitución coactiva, obviamente que es la finalidad última de mi conducta, en España yo voy a responder de un delito de trata de seres humanos y además también en concurso con un delito de prostitución coactiva.
o en el resto de conductas, aquellas conductas que sean también delictivas. Bien, les he hablado ya para finalizar de lo que es la responsabilidad en el ámbito penal, exención de responsabilidad. Esto es muy importante, porque también la Directiva de la Unión Europea, la 36/2011, y el artículo 26 de la Convención de Varsovia dejó en manos de los Estados que firmaron esos convenios la posibilidad de que las personas que estaban siendo sometidas a trata no fueran enjuiciadas o no se las impusiera pena por los delitos o actividades ilícitas en las que se hubieran visto obligadas a participar. Vamos a ver, lo más sencillo de explicar, por ejemplo, no es infrecuente que en el ámbito de la explotación sexual las mujeres, además de ser explotadas sexualmente, sean obligadas a hacer pases de droga a los clientes. Es frecuente que en los prostíbulos, además del trato sexual, haya tráfico de drogas, cocaína, otro tipo de sustancias, drogas o sustancias estupefacientes. Bien, esas conductas son delictivas y las está haciendo una persona que está, a su vez, siendo sometida o obligada por otra persona a desempeñar la prostitución y a mayores a cometer ese delito de tráfico de drogas. En estos supuestos, el Estado español, en el artículo 177 bis, en el apartado 11, dice que cuando la comisión de esos delitos sea consecuencia directa de la situación de violencia, intimidación, engaño, abuso de superioridad a la que haya sido sometida la víctima y exista una proporcionalidad entre dicha situación y el hecho criminal ejecutado, no serán sancionadas las personas que se ven obligadas a realizar estos actos. No existe ninguna duda cuando hablamos de determinadas cosas. Por ejemplo, los hurtos que comete el menor que ha sido obligado por el clan a hurtar en los supermercados de Valladolid, carteristas, tráfico de estupefacientes en los prostíbulos o en los clubes de alterno. No hay ningún problema en no sancionar, obviamente, a esas personas porque ese tipo de acciones son consecuencia directa de su situación de trata. El problema se establece muchas veces, o también en falsedades documentales. Ustedes comprenderán que para que una menor de edad acceda a un club de alterne, tienen que haber falsificado previamente su documentación, porque el club de alterne será lo que sea, pero no va a tener a una menor si no tiene un resguardo o no tiene un documento de identidad rumano del tipo que sea donde diga que esa persona es mayor de edad. Hasta ahí todavía, normalmente, esas formas las suelen controlar todas y las suelen cuidar. En esos supuestos también las falsedades documentales, tanto para facilitar su trabajo como su traslado a territorio español, estarían también exentas de responsabilidad penal. Pero hay determinadas conductas, sobre todo las que llevan determinadas ciudadanas subsaharianas, que es una forma de exacerbar la perversidad de este delito. Muchas personas que están siendo obligadas a prostituirse, una vez que el tratante considera que ha obtenido un rendimiento de esa persona adecuado a sus intereses, para liberarla, lo que hace es obligarla a que traiga a otra persona. Y los subsaharianas muchas veces traen a familiares, a primas, a sobrinas, tal, que vienen también engañadas un poco para ejercer la prostitución, ponerse en su lugar y ella poderse liberar de la situación. Esos supuestos están sancionados en el Código Penal. Asimismo, también es muy frecuente, y ya con esto sí que termino, que en el ámbito de la prostitución, que es el ámbito que más casuística genera, las ciudadanas rumanas, porque les tengo que decir que dentro de lo que es el perfil criminológico de las personas que frecuentan o que participan de la trata de seres humanos, hay un porcentaje muy elevado de mujeres. Parece que es una contradicción también, pues hay un porcentaje muy elevado de mujeres. Y las mujeres rumanas, muchas veces también, que ejercen la prostitución y trabajan como prostitutas en un club alterno, pasan a ostentar cargos de mamis, como se las llama, que son un poco las encargadas de controlar a las chicas, de tenerlas vigiladas, de que no, además ser correa de transmisión de la dirección, tienes que trabajar más, ganas poco dinero, tienes que pagar más dinero, no te estás empleando a fondo, o sea, de llevar ese control. Esos supuestos
tampoco están exentos de responsabilidad criminal. Considera el Estado español que hay un plus de conducta, una antijuricidad en esa conducta que debe ser objeto de sanción. Y en principio esto es todo lo que tengo que decirles desde el punto de vista penal, sin perjuicio de que quedo a su disposición para contestar cualquier otra cosa, porque la trata de seres humanos a la hora de tratarla es rica, es prolija a la hora de poder ver situaciones. Muchas gracias por su atención. Os voy a hablar un poco de lo que es la trata laboral, el fenómeno de la trata laboral en España, ¿vale? Que aunque, como venía diciendo el señor fiscal, no es el caso típico de trata cuando nos referimos a este fenómeno en España, es un fenómeno que cada vez está cogiendo más peso y relevancia en nuestro territorio. Para que entendáis un poco cómo es el trabajo de Fundación Cruz Blanca, y bueno, como ha dicho Belén, yo no me especializo tanto en el ámbito jurídico, sino más en lo que es la atención directa a las víctimas de trata. Os quería contar que la Fundación Cruz Blanca nace en el año 2004, pero el trabajo que hay detrás con personas en situación de víctima de trata se remonta al año 1996, cuando los hermanos franciscanos de la Cruz Blanca empiezan a trabajar con mujeres en situación de prostitución y, en consecuencia, también con muchas víctimas de trata, en un primer momento con fines de explotación sexual. Nuestra visión de trabajo es un modelo centrado en la persona, por el cual siempre intentamos poner a la víctima o superviviente, depende de qué perspectiva se quiera tratar, en el centro y desde un enfoque también de atención cristiana. Una vez dicho esto, señalar que desde nuestra entidad hemos decidido no centrarnos únicamente en la atención a mujeres víctimas de trata, sino que desde esta perspectiva de humanista cristiana hemos querido abrir el abanico de posibilidades de atención a todas personas que son víctimas de trata, sean del tipo que sea. Y esto nos está suponiendo muchos obstáculos que ahora os iré contando, porque al no ser pues tan primordial la atención a otros tipos de trata en la agenda política, nos encontramos numerosos obstáculos a la hora de poder ir ofreciendo los mismos servicios a una víctima o a otra víctima. En cuanto... A ver, voy a ver qué hora es para no pasar. Vale. En cuanto a la realidad de la trata laboral en el mundo, es un hecho constatado que poco a poco los países se están dando cuenta de que en sus fronteras existen muchos casos también de esta forma de trata y principalmente se está detectando en países ricos donde hay un mayor, o enriquecidos, donde hay un mayor desarrollo económico y que trae más flujos migratorios, ¿no? Entonces, como sabéis, la trata no está ligada únicamente a fenómenos migratorios, pero tiene un peso importante, y en el caso de la realidad de la trata laboral, la vulnerabilidad de las personas migrantes en su deseo de alcanzar otros países para mejorar su situación económica o social, pues empuja mucho a que esté creciendo este fenómeno. En España, sin ir más lejos, en la última década se ha pasado de ser un país en el que las personas salían, emigraban en búsqueda de empleo a otros países, a convertirse en un país de destino para personas que buscan nuevas oportunidades. Y con ello, pues no solo ha ido la inmigración, ya sea irregular o regular, en aumento en los últimos años, sino que se están detectando pues otros fenómenos en los que se vulnera de manera más grave los derechos humanos de las personas, como puede ser el fenómeno de la trata de personas. Y como bien decía, el fenómeno más conocido de la trata es el fenómeno de la trata con fines de explotación sexual, pero no podemos olvidar que existen otros tipos de explotación, como ha descrito el señor fiscal. En cuanto a la trata con fines de explotación laboral, se puede encuadrar como a nivel conceptual en dos grandes bloques. Por un lado, podríamos hablar del trabajo por servidumbre, que es aquel trabajo que se hace cuando se ha contraído una deuda con otra persona, una deuda en la que normalmente no se han establecido pues cuáles son las condiciones o los términos de esta. Y es lo que lleva a esta comisión del delito de trata que comentaba.
Y bueno, al final es una situación en la que se van acumulando deudas porque, como sabéis, pues muchas veces una deuda inicial que puede oscilar entre, pues dependiendo de las redes, entre 1.000, 6.000 euros en caso de explotación laboral, en casos de explotación sexual con algunas redes puede aumentar mucho más, se puede ir sumando cuando, pues, por ejemplo, se aplican penas, penas o sanciones cuando no hay un comportamiento adecuado, cuando hay amenazas de huida, pues cuando los tratantes entienden que no está respetando aquellos términos en los que tenía que devolver la deuda, pues se van aplicando estas sanciones que van aumentando la deuda y al final hace que cada vez sea más difícil retornarla. Y luego, por otro lado, podemos hablar de trabajo forzoso, que es cuando las víctimas están forzadas a trabajar en contra de su propia voluntad, ya sea pues bajo amenazas, violencia, castigos, multas. Entonces, como decía, estas son dos categorías que se establecen a nivel conceptual, pero luego en el día a día y en la práctica es muy difícil poder categorizar a las víctimas en una u otra forma de la trata, ya que en la mayoría de los casos lo que sucede es que son formas que se interconectan y pues una víctima posiblemente esté sometida a una situación de explotación bajo condiciones infrahumanas para poder devolver su deuda, pero que también esté trabajando bajo amenazas, castigos, multas, etc. Si hablamos del caso de España, en España siempre vamos un poco como con un año de retraso a la hora de hablar de datos oficiales. Recientemente el Ministerio del Interior ha sacado los datos del año 2018 y ha sacado un balance de datos desde el año 2014 hasta el año 2018. Y en este último año del que se tienen datos fueron identificadas 94 víctimas de trata con fines de explotación laboral, lo que supone, si comparamos con años anteriores, un gran esfuerzo de las autoridades por detectar este tipo de trata, porque se han identificado 36 personas más de las que se habían identificado en el año anterior. Como decíamos, cuando hablamos de trata de seres humanos, pues muchas veces se habla de mujeres, porque es verdad que en el mundo 2 de cada 3 víctimas de trata, cuando hablamos de trata en términos globales, son mujeres. Si nos metemos en casos concretos de explotación sexual, prácticamente 3 de cada 3 mujeres son víctimas de este tipo de trata. Sin embargo, cuando estamos hablando de trata con fines de explotación laboral, las cifras cambian y nos solemos encontrar con un 80-20%, 80% de hombres, 20% de mujeres que son víctimas de este delito. En este mismo informe que os comento del Ministerio del Interior se detectaban que más de 3.000 personas podían ser susceptibles de estar sufriendo una situación de explotación. Como vemos, las cifras son muy dispares, de 94 personas que son identificadas formalmente a 3.000 en posible riesgo, pues podéis imaginaros, ¿no? Señalaban también que se habían hecho 732 inspecciones en lugares susceptibles de sufrir estos tipos de explotación laboral, trabajo forzoso o trata de seres humanos. Y esto me lleva a un punto importante, que es que en España no se ha trabajado suficientemente sobre conceptos de trata con fines de explotación laboral y todavía genera mucha dificultad hablar de este fenómeno, pues porque se confunde, como digo, pues con explotación laboral sin ser fenómeno de trata. Se trabaja muchas veces con el término de tráfico ilegal o irregular cuando son en realidad fenómenos de trata, etc. Y una de las mayores dificultades a las que se encuentran las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para detectar este tipo de trata, y también a las que nos encontramos las entidades especializadas, es detectar casos de explotación laboral, porque son situaciones que están muy soterradas. Aunque decíamos que las mujeres que ejercen la prostitución son víctimas cada vez más invisibles, todos y todas sabemos que existen situaciones de prostitución, vamos conduciendo por la carretera y vemos numerosos prostíbulos, vemos a mujeres en los polígonos. En Madrid, que yo vengo de Madrid, en una de las principales calles del centro hay mujeres que están ejerciendo la prostitución. En el caso de la explotación laboral no existe lo mismo, es un fenómeno mucho más invisibilizado. Por ejemplo, hablamos muchas veces en términos de explotación, de trata con fines de explotación laboral en zonas agrícolas, pues en los campos de fresa, en las zonas de vinícolas de La Rioja, recogida de cítricos en la zona del Mediterráneo, pero no es algo a lo que la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas podamos acceder o ver todos los días. Yo personalmente nunca he entrado en un invernadero.
Y luego también estamos hablando de otros tipos de explotación, como son explotación en el servicio doméstico, que es muy difícil poder detectar una persona que está siendo explotada en un domicilio particular, a no ser que esa persona o otra persona pueda dar la voz de alarma. Entonces esto hace que en muchos casos parezca que hay una cierta complicidad de las víctimas, ¿no?, que han consentido a estas formas de explotación, pero en muchos casos hay un componente también cultural, ¿no?, de cómo se concibe el trabajo en las culturas de origen, y las víctimas no son conscientes de los niveles de explotación a los que están siendo sometidos. Nosotras, desde Fundación Cruz Blanca, entendemos que aunque parecen que son cifras muy pequeñas, ¿no?, hablamos de un poco más de 90 personas, no es que existan pocas personas que se encuentran en esta situación, sino que es un fenómeno todavía muy invisible y en el que hay que ir trabajando para detectar un mayor número de casos, y personalmente creo que pasa igual con las mujeres que se encuentran en situación de explotación sexual, pero hay más recursos destinados a estas operaciones. ¿Por qué no se detectan más casos cuando hablamos de trata laboral? Pues primer punto, porque las instituciones en general no han mostrado un interés particular hacia este fenómeno y no se han centrado en este fenómeno como se están centrando en otros tipos de explotación. Por ejemplo, en España existen existen distintos planes, guías, estrategias para abordar la explotación sexual, pero no existe lo mismo cuando estamos hablando de trata con fines de explotación laboral u otras formas de trata. Como decía, también existe una confusión palpable entre distintos conceptos, y esto dificulta mucho la búsqueda de cifras, ¿no?, de cifras reales, estadísticas, para poder analizarlas y para poder hacer una valoración de los mismos. Y luego, pues como decía, el segundo punto que dificulta esta identificación es que las propias personas no se ven a sí mismas o no son capaces de reconocer en un primer momento esta situación de explotación. Debido a esta ausencia de datos que existe en concreto en España, me estoy centrando, es muy difícil establecer cuál es el tipo de víctima de trata de seres humanos con fines de explotación laboral en España. Cuando hablamos de explotación sexual sí que hay como un perfil muy típico, que no sé si se comentará ahora, pero cuando hablamos de explotación laboral nos encontramos principalmente con hombres, hemos dicho, ¿no?, que hay un porcentaje como de en torno al 80%, 20%, pero estamos hablando de hombres principalmente hombres que se pueden encontrar de entre los 20 años de edad hasta los 50 años de edad. Normalmente, esto sí, tienen cargas familiares, pues ya sea en el país de origen o en destino, aunque principalmente es en el país de origen, y pueden ser tanto hijos, hijas, como personas mayores. Normalmente estas personas, pues estamos hablando en general de situaciones de extrema vulnerabilidad, con dificultades económicas. A esto se le suma la deuda contraída para pagar el transporte hasta España, por lo que hay una gran dependencia hacia los tratantes o intermediarios. Son personas con una formación educativa y cultural de nivel medio-bajo, que desconocen los derechos laborales, que desconocen que existe una protección a los trabajadores y que existen una serie de obligaciones del empresario. Incluso en algunos casos se desconoce que existan leyes y derechos que protegen a los trabajadores. Como decía, pues en muchos casos esto se ve agravado por cuestiones culturales e incluso idiomáticas. Yo, si me fuera a trabajar a Arabia Saudí, no conozco cuáles son las normas o las leyes que regulan el trabajo ahí, y encima, si estoy en una situación de vulnerabilidad, va a ser mucho más fácil para las personas poder aprovecharse de esta situación. Respecto al origen y procedencia de las víctimas, tampoco existe un perfil muy claro, porque sí que hay como 3 grupos principales de nacionalidades, que serían Sudamérica, Europa del Este y África subsahariana, pero también existe un fuerte colectivo de países comunitarios, ¿no?, que siempre, pues lo que decíamos, siempre se tiene ese imaginario de que la trata está ligada a los fenómenos migratorios, y no nos podemos imaginar que en España se hayan desarticulado redes de trata con ciudadanos y ciudadanas portuguesas, ¿no?, por ejemplo. Os he traído como varios casos de operaciones que se han llevado a cabo en España para ir
poniendo cara y conocer a estas víctimas de la trata con fines de explotación laboral. Cuando os hablaba de los ciudadanos y ciudadanas portuguesas, son normalmente personas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad y más en concreto en situación de calle. Por eso nosotros desde Fundación Cruz Blanca trabajamos mucho en espacios donde se encuentran personas sin hogar para hacer una detección de indicios, igual que podemos hacer en zonas del ejercicio de prostitución, pues hacemos también detección de indicios en zonas donde se encuentra población que se encuentra sin hogar. Respecto a una operación de ciudadanos portugueses, pues está la operación Taranis, que es de hace aproximadamente un año, ¿vale? Por el que la Guardia Civil desmantela una red criminal que explotaba durante la campaña de vendimia de La Rioja y de Navarra. En esta operación fueron detenidos 4 ciudadanos portugueses e investigado un ciudadano español y fueron identificadas 30 víctimas de origen portugués. Una de ellas era una mujer menor de edad, y otra víctima llevaba 10 años viviendo en España y había sido vendida a su tratante. Y durante esta investigación, como os digo, se pudo detectar que las captaciones se producían en Portugal, en estos entornos de especial vulnerabilidad, y les trasladaban posteriormente a la Navarra y a La Rioja para hacer labores agrícolas. La explotación no se limitaba únicamente a las condiciones de trabajo en las campañas, sino que además estas personas pues, vivían hacinadas y en situación de poco salubres en viviendas que eran también gestionadas por la propia red. Había una figura en concreto que era la del patrono, que era quien recibía el dinero de los trabajadores y a final de mes pues él descontaba lo que consideraba oportuno de manutención y alojamiento y entregaba a las personas pues un sueldo que se consideraba irrisorio. Además, este patrono contaba con personas de confianza que eran también de nacionalidad portuguesa que realizaban las labores de control sobre las víctimas en los lugares donde pernoctaban. Por lo tanto, las amenazas y el control no se centraba únicamente en el contexto de la explotación, sino también en las propias residencias donde tenían a estas personas. Otras nacionalidades comunitarias donde se han detectado víctimas de trata, pues es el caso de Bulgaria y Rumanía, que a pesar de que el estatus comunitario te permite circular libremente por la Unión Europea y más o menos fácil regular tu situación para el desarrollo de un empleo, los rumanos constituyen uno de los grupos inmigrantes con más presencia en España. Otro caso también de trata laboral es la Operación Carroñero, que es un poquito más antigua, que es del año 2016, pero que fue tomada como de referencia porque se hizo en colaboración con la Europol, que es la agencia policial de la Unión Europea, y se desarticuló una banda criminal que operaba con la explotación de cítricos en Valencia y luego trasladaba a las personas para continuar la explotación en Segovia y precisamente en Valladolid. En este caso fueron detenidos 4 personas de nacionalidad búlgara y el apoyo de la policía, el apoyo de la Europol hizo que se desplazaran a España policías búlgaros que apoyaron pues, en las detenciones y en la asistencia a las víctimas, porque eso es otro factor muy importante, ¿no? Cuando hay una operación, quién da la asistencia social, jurídica a las víctimas y cómo te puedes aproximar a una persona que probablemente lleva un tiempo prudencial en España y no controla del idioma. Entonces, como digo, las investigaciones se comenzaron en Valencia, detectaron que había una pequeña comunidad búlgara que estaba trabajando en la recogida de cítricos y después iban comprobando cómo las personas iban siendo trasladadas pues, a estos otros espacios de Valladolid, Segovia, etc. Igual que en el caso anterior, estas personas, aparte de ser obligadas a realizar los trabajos en el campo sin percibir ningún sueldo, pues luego vivían hacinados en pisos en condiciones insalubres. La captación, igual que en el caso anterior, se producía en el país de origen, en Bulgaria, en concreto todas las personas eran de una misma región y les ofertaban ofertas de trabajo que eran falsas. Entonces, una vez que llegaban a España les transportaban en furgonetas privadas de la propia organización. El responsable de esta operación les comunicaba que tenían una deuda pendiente y que tendrían que saldar con el trabajo
el trabajo en esta recogida de cítricos. En algunos casos, algunos trabajadores decían haber cobrado 50 euros por 2 meses de trabajo. También hay otras nacionalidades extracomunitarias, por ejemplo las de origen chino, en el que se detectan casos de especial vulnerabilidad y violación de los derechos humanos, porque se dice que sufren la explotación más extrema, en muchos casos llegando a situaciones de semiesclavitud. Y el tercer bloque que hablábamos, que eran los ciudadanos de América Latina, que son sobre todo de origen ecuatoriano, boliviano y en algunos casos de Perú, se centran también un poco en el sector agrícola, pero también en el de la hostelería y en el de servicio a domicilio, ¿no? En el caso de los varones encontramos sobre todo en la hostelería y en la agricultura, y luego las mujeres están principalmente explotadas en el servicio doméstico y el cuidado de personas. Ahora, el caso que os traigo ahora mismo nos toca muy de cerca a la Fundación, porque es un caso reciente que se desmanteló la red en el mes de agosto, y en Fundación Cruz Blanca estamos acompañando a varias de las mujeres que han estado en esta red de trata, y es verdad que se está complicando un poco el trabajo. Esta red que se denomina, esta operación, disculpad, que se llama la Operación Ayote, desarticula una banda criminal de origen nicaragüense que explotaba a mujeres nicaragüenses, como digo, en el servicio de cuidado en España de personas de avanzada edad, en Huesca y en La Rioja. Esta red, para que también tengamos una composición de cómo son las redes criminales, pueden ser redes súper organizadas que tengan muchísimas personas involucradas. En este caso era una red familiar que estaba compuesta por 2 hermanas y sus, en algunos casos, familiares cercanos, como podían ser esposos, etc. Estas mujeres, que eran las cabecillas del grupo, facilitaban la entrada a España de las mujeres nicaragüenses a través del aeropuerto de Madrid-Barajas. Les adelantaban un pago de unos 1.500 euros, me parece que 1.000 euros en efectivo, para justificar la estancia con visa turística en España, y una vez que estaban en el territorio las trasladaban a las regiones de Huesca y La Rioja, donde las obligaban a trabajar en el servicio doméstico. La captación se hacía principalmente a través de Facebook, en el país de origen, y como os digo, se facilitaba la documentación necesaria para el visado turista, y entraban en principio por 90 días. Una vez que llegaban a España, las tratantes se hacían pasar por estas mujeres en las redes sociales, ofreciendo sus servicios de atención a personas mayores. Como sabemos, es un servicio, es un empleo que en muchas ocasiones se encuentra en la economía sumergida, y esto hacía que los pagos fueran siempre en lo que se denomina en negro, ¿no? Entonces, estas mujeres recibían el sueldo a final de mes, o semanalmente o quincenalmente, eso como estuviera estipulado con la persona contratante, que, ojo, no eran personas de la red, sino que eran, pues, personas como podemos ser cualquiera de nosotros, que buscamos un cuidado para nuestros abuelos, para nuestros padres. Contratamos a una persona y luego no sabemos, pues, qué hay detrás de toda esta situación. A final de mes, estas mujeres tenían que pagar a la organización el 85% del sueldo recibido. Eso cuando no estaban en situación de desempleo. Cuando se encontraban en situación de desempleo, o por ejemplo los fines de semana libraban, eran alojadas en los propios pisos de la red. Y esto suponía que hubiera que pagar un 20% extra del sueldo, con lo cual les quedaba un 5% a final de mes para vivir. Pero es que la cosa no quedaba ahí. Estas tratantes se aprovechaban de las entidades sociales que trabajan en la zona y recogían recursos, pues, de estas organizaciones, en concreto de Fundación Cruz Blanca, que es que tiene guasa la cosa. Por ejemplo, medicamentos, ¿no? Vendían pastillas de ibuprofeno a 20 euros a las mujeres que tenían tratadas, entre otras muchas cosas. Esto es una pequeña reflexión de que nosotros sentimos que siempre, hagamos lo que hagamos, las redes están un paso por delante de nosotros y siempre nos sentimos utilizadas, y que trabajamos poniendo parches. La red fue desarticulada en
el mes de agosto, como digo. En Huesca estamos atendiendo a 5 mujeres, de las cuales solo 4, bueno, son bastantes, de las 5 se han atrevido a interponer, bueno, se han atrevido a declarar, no han interpuesto todavía la denuncia, y hoy nos hemos enterado que las personas que habían sido detenidas han sido puestas en libertad y ya han empezado a sucederse las amenazas a estas mujeres por haber prestado declaración. Entonces, bueno, en esas estamos. Otro de los sectores extracomunitarios es el pakistaní, que en Valladolid no sé si hay muchos restaurantes de kebab y comida turca, etcétera, pues en muchas ocasiones se ha detectado que se explota a ciudadanos pakistaníes en este tipo de locales. Y ahora bien, ¿qué pasa con estas víctimas, ¿no? Tenemos muy claro que cuando hablamos de víctimas con fines de explotación sexual somos numerosas las entidades que trabajamos y tratamos de dar asistencia a estas mujeres, pues ya sea con recursos integrales de alojamiento, de asistencia psicológica, jurídica, social. Pero ¿qué pasa con estos hombres? En España existen 6 plazas para la atención a víctimas, a hombres víctimas de trata. 6 plazas que son gestionadas por Fundación Cruz Blanca, 4 de ellas financiadas con fondos públicos y 2 cedidas por la Congregación de los Hermanos de la Cruz Blanca. Normalmente recibimos llamadas de la Guardia Civil o de la Policía Nacional con 20-30 personas que han sido liberadas de una red de trata y como mucho y con suerte podemos ofrecer una plaza, porque las otras suelen estar ocupadas. Principalmente cuando hablamos de casos de hombres. Es cierto que cuando son casos de mujeres, pues quizás son más fáciles de ubicar porque hay programas que no trabajan únicamente con mujeres en situación de explotación sexual y admiten otro tipo de explotación, pero en el caso de los hombres es totalmente imposible. De hecho, en el año 2017 se mantuvo pues, una reunión del Ministerio del Interior, estaba Fiscalía, estaba la Guardia Civil, estaban muchas entidades especializadas y Guardia Civil, que es principalmente quien detecta estos casos de explotación agrícola, pues denunciaba o mostraba su preocupación porque no hubiera recursos especializados para hombres víctimas de trata. A día de hoy, 2019, casi 2020, no ha cambiado para nada el panorama y no es que nosotros no intentemos recibir subvenciones para este tipo de perfiles o que nosotros no seamos la organización adecuada, porque oye, puede ser que se considere que nosotros no debemos ser, pero no hay ninguna otra entidad que esté recibiendo este tipo de subvenciones. Con lo cual, las 6 plazas que tenemos suelen estar siempre ocupadas porque los procesos de recuperación son muy largos. Hay en estas situaciones en las que 20 personas han tenido que malvivir hacinadas bajo condiciones infrahumanas en una buhardilla, son liberadas y tienen pues, numerosas consecuencias, ¿no? A nivel psicopatológico de las agresiones, pues trastorno de estrés postraumático, inadaptación, dependencia a sustancias también en muchos casos, traumas marcados por sentimientos de humillación, ¿no? De cómo he podido ser tan estúpido, perdón por la palabra, de que me hayan engañado, percepción de descontrol de la vida. Entonces los procesos de recuperación en muchos casos se pueden dar hasta 2 años. Hemos tenido a un hombre acogido durante 4 años porque, claro, ¿cuál es la condición para que una persona pueda salir de un piso de acogida y poder empezar su vida de nuevo? Es encontrar un trabajo, ¿no? Entonces tú acabas de salir de una explotación laboral, tienes que empezar a trabajar desde cero, pues todas esas habilidades sociales, habilidades para el empleo, confianza en ti mismo. Entonces, como digo, son procesos muy largos. De hecho, tengo aquí cifras desde 2016 que se abrió este recurso, únicamente hemos podido dar atención a 8 hombres, porque no hay un flujo de entradas y salidas que permitan atender a más. Además es interesante que de estos 8 hombres, cada uno era de una nacionalidad distinta, como decía antes, no hay un perfil concreto, hemos tenido de Nigeria, de Bangladesh, de Colombia, de Taiwán, de Rumanía, de Pakistán, de Marruecos y de Vietnam. Y el último dato es que solo en esta última semana hemos recibido 3 llamadas de derivaciones para nuestro piso y solo hemos podido atender a una de ellas porque pues, el resto de plazas, como digo, siempre suelen estar ocupadas. Y también especialmente preocupante que las últimas derivaciones que hemos estado encontrando son de jóvenes, de chicos muy jóvenes marroquíes que llegaron a España como menores extranjeros no acompañados, cayeron en redes de trata o cayeron en explotación laboral, porque también es verdad que cuando nos llegan derivaciones no discriminan
un perfil de otro y que están en una situación de tremenda vulnerabilidad y que probablemente muchos de ellos vuelvan a caer en las redes de trata cuando salgan de los pisos de acogida. Y eso es todo. Gracias. Sin duda, esta jornada, además de un enriquecimiento mutuo, forma parte de estos espacios que comentaba y que nosotras solemos utilizar como medios para la sensibilización y denuncia social. Me parece importante empezar compartiendo desde dónde lo voy a hacer. El lugar desde el que contemplas la realidad no es ingenuo. Y yo voy a compartir primero desde mi condición de ciudadana, preocupada porque el buen vivir sea para todas las personas. También desde mi condición de mujer, que ha caminado durante muchos años junto a otras mujeres y hemos luchado por la defensa de sus derechos y de nuestros derechos, y de su dignidad y también de la nuestra. Y también como parte de una congregación, Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor, que intentamos vivir cada día un compromiso solidario con las mujeres que ejercen prostitución y que son víctimas de trata con fines de explotación sexual. Pero teniendo como nuestra tónica a la hora de intervenir es justamente el recorrer un camino que lo hacemos juntas. Nuestra dignidad está muy en relación con la dignidad de las mujeres y la dignidad de las mujeres está también en relación con la dignidad que nosotras también como mujeres queremos conseguir para todas. Y parto de un principio. Todos y cada una de los ciudadanos y ciudadanas de un país somos responsables de la vida del mismo. Y esto es lo que pretendo reclamar desde el principio. Somos algo más que espectadores de lo que está sucediendo en el ámbito de la prostitución y de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, aun admitiendo que esta realidad, no la de prostitución, porque la prostitución es visible, sino la de trata, en la mayoría de los casos, es una realidad invisible. Una de las mujeres, hablando de su situación, expresaba: la sociedad quiere ocultarnos para pensar que no existimos. Y es una realidad invisible, silenciosa y silenciada. A la hora de abordar un fenómeno tan complejo como es el de la prostitución, pudiera saltarnos la duda de que si no estamos ante un hecho imposible. Y esto pudiera dar la sensación de derrotismo. Dado que, a pesar de todos los enfoques, de todos los estudios, de todas las tentativas de abordaje, los estereotipos van pasando de generación en generación y al día de hoy continúa siendo una cuestión pendiente. No voy a pretender plantear de una manera dogmática e incuestionable, sino facilitar algunos elementos que puedan servirnos para la reflexión. Cuando hablamos de prostitución, me voy a centrar un poquito en la prostitución para poderlo luego relacionar con la trata con fines de explotación sexual. Cuando hablamos de prostitución, ¿de qué estamos hablando? ¿Tenemos que reproducir las definiciones o tenemos que inventar unas nuevas? Existen múltiples y variadas ideas preconcebidas sobre la prostitución. Esto es un indicador de la dificultad que entraña poder definir globalmente una realidad que cuando se está en contacto con ella nos dice que es mudable y permanente, es desconocida y es criticada, es utilizada y es rechazada, es invisible y es real, pero siempre es interpelante, o al menos debería ser interpelante. En los últimos tiempos, especialmente a partir de los 2 planes que se dieron en España, integrales, contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, y la reforma del Código Penal de 2010, pareciera como que la trata se pone de moda. Se confunde en el imaginario, esto por lo menos es nuestra experiencia, como en el imaginario colectivo se confunde prostitución, trata, tráfico,
como que los fines no están muy definidos. De ahí que en el imaginario social hablamos de prostitución y dependiendo de la ideología desde la que contemplamos esa realidad, podemos decir que todas las mujeres que ejercen prostitución son víctimas de trata. Entonces, nos parece que es como muy importante llegar a definir qué es prostitución, qué es trata de seres humanos, qué es tráfico. Porque de la identificación podemos estar poniendo en riesgo, de una identificación que no está suficientemente clara, podemos estar poniendo en riesgo la vida de las víctimas de trata con fines de explotación sexual. A la hora de definir la prostitución, teniendo en cuenta todas las definiciones existentes, incluidas la del diccionario de la Real Academia Española, nosotras decimos que todas ellas, todas las formas de definir la prostitución, tienen en común tres elementos, que son sexo, actividad y remuneración. Y es en la combinación de estos tres elementos y las variaciones de cada uno de ellos lo que nos acercaría a una definición más ajustada de lo que es el ejercicio de la prostitución. Es evidente las contradicciones que se dan a la hora de contemplar la realidad de la prostitución, produciéndose dos planteamientos, los dos planteamientos que surgen del movimiento feminista, que mientras un planteamiento defiende que hay que abolir la prostitución porque está en contra de los derechos humanos, hay otra corriente que dice que la prostitución realizada entre personas adultas y ejercida libremente es una libertad, que es un derecho que tiene la persona. Pero queremos dejar claro que más allá de los planteamientos que haya en el tema de la prostitución, cuando hablamos de trata hay que dejar muy claro que es un delito que hay que perseguir. Que la trata y el tráfico ilícito de inmigrantes son dos delitos. Trata en contra de las personas y el tráfico en contra de lo que serían las leyes de un Estado. Voy a pasar todo lo que era la definición de trata porque creo que está ampliamente definido y entraría en el tema de los datos. En el tema de datos de prostitución no voy a entrar. Y no voy a entrar por una realidad, por una cuestión. Normalmente los datos sobre prostitución se disparan. Entonces, la visión que yo voy a dar de la realidad tengo que decir que es parcial, en cuanto que los datos que voy a dar se refieren única y exclusivamente a las personas, a las mujeres con las que nosotros trabajamos, y además es una visión posicionada por la mística, por la filosofía que nos acerca a ellas. Los datos a nivel nacional, de cara al análisis específico, hay que decir que el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado estimó en 10.111 las personas en situación de riesgo de sufrir explotación sexual en el año 2017, siendo identificadas 577 víctimas y de ellas 155 por trata con fines de explotación sexual. De nuevo, el CICO afirma que el 99% de las víctimas son mujeres. La trata con fines de explotación sexual también es la modalidad de trata mayoritaria. Igualmente, en el periodo 2015-2016, el 94% de las condenas por trata se dieron por su modalidad de explotación sexual. Por otra parte, España cuenta con una base de datos de trata que recoge las víctimas, autores, encubridores y cómplices de infracciones penales y de las personas identificadas en los lugares de ejercicio de la prostitución y de explotación laboral como encargados, propietarios, empleados. Estos datos proceden de las diligencias policiales y de las inspecciones administrativas llevadas a cabo por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
así como los cuerpos de policía de las comunidades autónomas. La relevancia del uso de un concepto específico de trata tiene su reflejo en los datos expuestos en el informe de Eurostat del 2015. Este informe recoge el número de víctimas de trata registradas por entrar en contacto con las autoridades de los años 2010, 2011 y 2012, y puede verse una gran fluctuación en las cifras a partir del año 2010. En 2010 había 1.605 víctimas, sin embargo, en 2011 pasó a 234 víctimas y a 125 en el 2012. El motivo, la entrada en vigor en diciembre de 2010 del artículo 177 bis del Código Penal. A las organizaciones del tercer sector que trabajamos en el ámbito de trata con fines de explotación sexual nos ha podido pasar un poco lo mismo, tal vez porque no estaba suficientemente definido el tema de trata o porque los protocolos que se empleaban para detectar a las víctimas no estaban suficientemente elaborados. Hubo un primer momento que los datos sobre las víctimas de trata se disparaban. Cuando se empieza a trabajar ya en coordinación con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con las entidades del tercer sector, ya vamos matizando. Y es que hay una realidad. En el País Vasco existe lo que llamamos la mesa de trata, la mesa contra la trata con fines de explotación sexual, en la que participa Fiscalía, participa Emakunde, participa Ertzaintza, Guardia Civil, Policía Nacional, entidades sociales, diputaciones y demás. ¿Qué pasa? Que a la hora de contabilizar las víctimas, nos encontramos que una víctima puede estar contabilizada 3 veces, 4 veces. Por una parte, por el cuerpo policial que ha desarticulado la red y que la ha contabilizado. Una vez que ha sido derivada a una entidad social, la contabiliza también, lógicamente. Con lo cual, a la hora de ofrecer los datos, podemos tener datos, pues que ese es uno de los temas que tenemos pendientes de centralizar de alguna manera mientras estamos trabajando. Que Fiscalía sería el lugar oportuno como para poder controlar, porque al final terminan todos los casos de las denuncias en Fiscalía. ¿Cuál es nuestra forma de proceder? A la hora de detectar. El protocolo de actuación con víctimas de trata, nosotras como entidad veíamos la gran dificultad que se presenta a la hora de detectar a una víctima. No es fácil la detección. Suele acontecer que en el momento en que una víctima llega, bien porque ha sido derivada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o bien porque llega por propia iniciativa a la entidad, la situación que presenta es realmente lamentable. Presenta una situación, primero, de desconfianza inicial. Es una víctima que ha podido recorrer un periplo impresionante de distintos países, donde igual el momento de la captación ha sido por una persona conocida. Me recordaba ahora la figura de los rumanos, que es el enamorado, que aprovechándose crean una dependencia afectiva de las mujeres y eso es lo que le va a favorecer justamente el captarla, el trasladarla y el explotarla. A la hora de lo que las entidades podemos hacer es detectar a las víctimas. Hay 2 elementos que son fundamentales, la detección y la identificación. La detección es el reconocimiento de señales que sugieren una posible situación de trata. En esta fase debemos atender a los criterios de valoración que nos permitan reconocer que estamos ante una posible víctima.
Y la detección es clave. Hay que tener en cuenta que en el momento que llega una víctima, la situación que presenta, es, como decía antes, es una situación de desconfianza total. Por el proyecto pasaron durante el año 2018, y aquí va un poco lo del perfil, los datos a los que hacía referencia, 21 víctimas identificadas. Normalmente las víctimas identificadas vienen a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la UCRIP, Guardia Civil y Ertzaintza. El proceso que se sigue con las víctimas es, en un primer momento, una evaluación de riesgo. Se ha desarticulado una red. A la hora de leerle los derechos, la posibilidad de acceder a un proyecto residencial. Hay que decir que, contrariamente a lo que explicabas el tema de acceso a proyectos residenciales, la víctima de trata para la explotación sexual, justamente por la situación que ha vivido, no siempre acepta un proyecto residencial. Y esto yo creo que es fundamental tenerlo en cuenta. Se hace en un primer momento una evaluación de riesgo. Aquí, por ejemplo, tenemos un vacío. A la hora de tener un protocolo para poder establecer la evaluación de riesgo, hay que aplicar el mismo protocolo que se aplica para las mujeres víctimas de violencia de género. Teniendo en cuenta que, si bien es cierto que podemos concebir la trata con fines de explotación sexual como violencia de género, sin embargo, la seguridad que habría que, por ejemplo, la orden de alejamiento de quién. Porque cuando hay una violencia de género se puede aplicar una orden de alejamiento. En el caso de las víctimas de trata, no, porque tratándose de una red se hace muy difícil. Se aplica una serie de preguntas y en base a se van sumando puntos y en base al resultado, entonces se establece si esta víctima puede quedarse en el lugar donde se ha desarticulado la red, es conveniente poner tierra por medio para tratar de evitar que pueda sufrir algún daño, o incluso, como es el caso, como hemos tenido casos, se decide que hay que protegerla. Y entonces se le pone una escolta, pero escolta continuamente. Es muy importante que la víctima se sienta segura. Hecha la evaluación de riesgo y tomada la declaración, se pasa a la subdelegación del Gobierno y se solicita la exención de responsabilidad. Es muy importante, que no voy a entrar en ello porque yo creo que ya está suficientemente explicado. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la reflexión que nosotros estamos haciendo en relación a este planteamiento? Es un derecho de la víctima a disponer del periodo de restablecimiento y reflexión, uno de los derechos, de 90 días, para poder decidir si efectivamente quiere colaborar o no. ¿Qué es lo que está sucediendo? Efectivamente, se le informa del periodo de restablecimiento y reflexión, pero a la vez, si firma la denuncia, puede acceder, y además con bastante rapidez, puede acceder a un permiso de residencia y de trabajo por razones excepcionales, que están tardando actualmente una media de 2 meses. Con lo cual, eso a la mujer le da muchísima seguridad. Lo que en un primer momento le da mucha seguridad porque tiene la posibilidad de tener un permiso de residencia y de trabajo, en la medida que se va avanzando en la declaración, empieza a sentir miedo y decir, ¿y ahora qué? Es que si yo hubiera tenido conocimiento de esto y de esto y de esto. Entonces, la importancia de la atención a la víctima en el primer momento, de explicar cuál es el procedimiento que se sigue y, efectivamente, que decida si se acoge al periodo de restablecimiento o reflexión o si quiere firmar.
¿Qué es lo que suele suceder? Que ante la oferta de un permiso de residencia, la víctima firma. Se le ofrece el programa residencial, que en nuestro caso es Oblatas Leiozabalí, es un programa que dispone de 5 plazas y una de emergencia. Dependiendo de cuál sea la situación de riesgo, se hace la derivación a otras comunidades autónomas. En un primer momento se hace una evaluación de necesidades y en el proyecto se le ofrece alojamiento, contención, atención sanitaria, acompañamiento, asistencia jurídica, atención psicológica, formación y empleo, apoyo a trámites, empadronamiento, asistencia a declaraciones, embajadas y consulados. Esto por una parte. Las víctimas pueden venir identificadas a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero también llegan otras posibles víctimas, derivadas del tercer sector, de ONGs que tienen un trabajo muy similar al nuestro, de Osakidetza, el Servicio Vasco de Salud y otros servicios públicos. El programa trabaja con profesionales y voluntariado. Es un equipo interdisciplinar con una formación específica, con una reflexión y estudio y una revisión continua de las prácticas. Y esto luego voy a explicar porque me parece que es muy importante. Cuando hablamos de trata es una realidad muy cambiante. Cambian nacionalidades, cambian edades, cambian deudas, cantidad de deudas, formas de pago. Y dentro de las nacionalidades, a nosotros nos parece que en el tema de atención a las víctimas de trata, que tiene que ser integral, hay un componente cultural que es muy importante. Tan importante como que si no lo tenemos en cuenta, va a ser muy difícil que realmente podamos llegar a ese trabajo de empoderamiento de la mujer. Estamos habituados a hablar de nigerianas. Y hablar de nigerianas, hay que hablar de etnias, hay que hablar de prácticas, hay que hablar de formas de situarse ante la realidad, hay que hablar de prácticas religiosas, del vudú, del yuyú, cómo depende. Es muy diferente trabajar en la recuperación de una mujer nigeriana que viene del campo a una mujer nigeriana que viene de la ciudad y que incluso, contrariamente a lo que a veces observamos, puede ser una mujer incluso con estudios universitarios. El trabajo de los profesionales se trabaja con otras organizaciones en la coordinación, que es fundamental, la colaboración, modelos de intercambio e incidencia en políticas públicas. Y después, en relación con la ciudadanía, sensibilización y visibilización y movilización. La forma de trabajar, la acogida y el seguimiento es una atención inmediata. Es integral y es normalizada. Cuando hablamos integral decimos de trabajar todas las áreas, la personal, la social, en cuanto al mundo de relaciones y vínculos que establecen, la personal, la social, la jurídica, la sanitaria, la psicológica. Es personal y es grupal. Es sistémica, porque aunque tengamos delante una mujer, una única mujer, hay que tener en cuenta todo su contexto, toda su trama familiar, el tema de los hijos, que es una gran preocupación, como hay un porcentaje muy alto, al menos de las mujeres que han pasado por Oblatas Leiozabalí, que más del 56% tienen hijos, y tienen hijos fundamentalmente en el país de origen. Y esta es otra realidad que ahora mismo también está cambiando, porque las nigerianas que anteriormente venían solas, ahora están viniendo con niños, con todo un cuestionamiento de qué es lo que está pasando con esos niños. ¿No habrá ahí un tema de tráfico? Es lo que percibimos.
Entonces eso, la atención continua a la realidad, los patrones culturales con los que se manejan. Y poniendo un ejemplo concreto, nosotros a la hora de hacer el trabajo de campo, trabajamos con una mediadora que es nigeriana para el trabajo de campo y después con latinas para el tema de clus, y una asiática para el tema de pisos. ¿Qué sucede? Se hace toda una preparación, toda una formación con la mediadora en la que se trabaja habilidades sociales, competencias, desarrollo personal, la comunicación, la asertividad, el control de la ansiedad, herramientas para manejar el estrés, porque es muy duro trabajar con víctimas de trata. Sostener situaciones límite es muy duro. Y como profesionales del tercer sector es un elemento que a nosotros nos parece que hay que tenerlo muy en cuenta, porque si no podemos terminar un poco ahí desde un desgaste y con el síndrome del quemado. Pues después de haber pasado toda esta formación y explicar qué es prostitución, la trata, trabajar el protocolo que nosotros aplicamos para llegar a detectar a las posibles víctimas, todo fenomenal. Pero hete aquí que dos muchachas víctimas, dos nigerianas, denuncian. Y lo comentamos como una gran cosa. Qué bien que fulanita y menganita se han atrevido a denunciar. Y salta ella, mediadora después de toda esta formación. Muy mal. ¿Cómo muy mal? ¿Qué hemos hecho mal? Porque para vosotras delito de trata, para nosotras delito incumplir la palabra. Y ella se había comprometido a pagar una deuda y no la ha pagado. Ese es el delito. Dijimos, a ver, esto cómo se encaja, porque nos está haciendo de mediadora, porque resulta que está hablando Edo, con lo cual tienes que fiarte de lo que dice. Estas son las dificultades reales con las que nos tropezamos a la hora de hacer una detección y poder hacer una denuncia. Pues vamos a ver esto cómo lo trabajamos y poco a poco, pues, a ver, que hable Edo, pero la otra mediadora que pueda hablar inglés, con el inglés, que vete a ver el inglés que es porque tampoco se entiende, la dificultad del lenguaje. Mira que pasa como un mes o así y viene toda contenta y dice, ¿sabes que ha salido en prensa que el rey de Nigeria ha dicho que las chicas que no paguen la deuda y que además las mamis que están obligando a pagar la deuda no pueden hacerlo, porque como se entere de que le está obligando a pagar la deuda, les va a aplicar un vudú en la distancia. Entonces, chicas, aquí nadie paga deuda. Y menos mal que llegó el SOBA. Alguien de su cultura, alguien que entiende el procedimiento y alguien de quien se fía. Entonces, el tema de los patrones culturales a la hora de intervenir es importantísimo. La intervención es sistémica, es interdisciplinar y es estratégica. O sea, la forma de acompañar a las mujeres va por fases. Una primera fase que es la acogida. Los primeros días la mujer tiene que dormir, tiene que descansar, tiene que hacer del día a día y de la noche noche. Y tiene que sentir que la casa es un lugar seguro. Pues una cosa tan simple como sentir que la casa es seguro es de que te llega una víctima de trata y no quiere pasar de la puerta. Y entonces tienes que utilizar estrategias, es decir, es tu casa, toma las llaves. Porque sobre todo aquellas que han vivido, y estoy hablando de personas muy concretas, todas aquellas que han vivido en una situación de encerramiento, y este es un hecho real, cerradas con candado, sacarlas para cuando viene el cliente, mantener relaciones y volver a cerrar, lógicamente no se va a fiar de nadie. Y todo lo que suponga, pues es esto de duerme con la luz encendida, duerme con la puerta abierta,
hasta que llegues a entender que estás en un lugar seguro. Hay una segunda fase de estabilización. Bueno, está todo el tema de revisiones médicas, porque en el protocolo, que no voy a explicar porque no da tiempo, aparece que uno de los indicadores es que se les obliga a trabajar sin preservativo, con lo cual las enfermedades de transmisión sexual pues son muy fuertes. Entonces, todo el tema sanitario es importantísimo por ella y por el resto. Entonces, y ella empieza a tomar conciencia de cuál es la situación que ha vivido, y cuando está mínimamente en condiciones es cuando se empieza a elaborar un plan personalizado con ella, que se tratan todas las áreas, incluida desde hace 3 años a esta parte el área del cultivo de la interioridad. Claro, esto, según en qué ambiente se diga, se relaciona con espiritualidad y se relaciona con práctica religiosa y con culto. No, estamos hablando de que la mujer tome conciencia de quién es, cuál es el sentido de su vida, cómo ella es mucho más que todo lo que le ha sucedido y que tiene suficiente fuerza y valentía como para salir adelante. El tema del empoderamiento es impresionante. Y el cultivo de la interioridad, de descubrirse a sí misma y del sentido de la vida, es fundamental en un proceso de recuperación, y esto lo hemos experimentado. La fase de consolidación, donde más o menos ha ido consiguiendo las metas, y luego la tercera parte, que ya es fuera del proyecto residencial, que es la integración. Hay que decir que el tiempo de permanencia en proyecto residencial es de 1 año, pero que ninguna ha llegado a agotar hasta el año pasado. Que las situaciones en que venían de salud mental eran tan serias que hubo que compaginar no solamente la terapia psicológica, sino la psiquiátrica. Y entonces, lógicamente, la recuperación... A ver, cuando hablamos de recuperación, estoy de acuerdo con que la recuperación no se logra en 1 año. Es un proceso muy lento, pero sí en condiciones de poder empezar a trabajar y de llevar una vida normalizada. De lo que la forma de intervenir en esta realidad es, cuando decimos que normalizada, es víctima, pero es persona adulta, aunque sea joven, y adulta en el sentido de que tiene una capacidad muy grande para poder salir adelante. El perfil de las mujeres que han pasado víctimas de trata, el año pasado las edades eran entre 18 y 25 años, y fueron 21 identificadas. O sea, la población es muy joven. Este año ya ha cambiado. En lo que llevamos de 2018 ya ha sido de 20 a 30. Es un tema, y es muy diferente trabajar prácticamente con un adolescente de 18 años que trabajar con una mujer de 30. Por eso, el tratamiento y la atención tiene que ser muy, muy personalizado para poder llevar adelante. Luego, se trabaja con protocolos y en coordinación, cooperación e intercambio. Supuestamente concluido el periodo de restablecimiento y reflexión, que en este caso, de todas las que pasaron, no se acogió ninguna al periodo de restablecimiento, pero porque a la propia mujer le interesaba realmente el permiso de residencia, y eso también hay que respetarlo, ¿no? Entonces, concluido este tiempo, la mujer puede decidir si decide quedarse y entonces solicita el permiso de residencia por circunstancias excepcionales, o si decide el retorno voluntario. En 3 años ha habido 2 retornos voluntarios. 3. Una rumana, que hubo que preparar, una de Honduras y una de Nicaragua. Cuando hablamos de retorno voluntario asistido, se hace la evaluación de riesgo, pero en el país de origen, y se establecen contactos en red con distintas entidades para que puedan acompañarla.
Las nacionalidades, Colombia, o sea, hasta hace poco era Nigeria, Rumanía. Actualmente, Colombia, Nigeria, Venezuela, Paraguay y Nicaragua. O sea, como que se van diversificando. Y esto no es ninguna tontería. Por eso insistimos tanto en el tema de los patrones culturales. No es lo mismo trabajar con una colombiana que trabajar con una de Nicaragua. O sea, la forma de situarse en la realidad es completamente diferente. La perspectiva, a nosotros nos parece que es muy importante hacerlo desde una perspectiva de derechos humanos. Hay que tener en cuenta que en el caso de las víctimas de trata, todos los derechos humanos están siendo vulnerados. El derecho a la vida, pero también tenemos que decir que esto también ha cambiado. El derecho de la libre circulación, pues es que están circulando libremente por la calle. Si pueden estar pasando por nuestro lado y no nos damos cuenta, porque son invisibles. Pero la situación de vulnerabilidad que viven les impiden incluso hasta dar el paso. La dificultad que tenemos a la hora de poder trabajar es, en relación a las mujeres, esa desconfianza inicial. Ese no fiarse de nadie. El que la situación traumática por la que han vivido hace que aparezca su discurso como incoherente. Y esto, a la hora de hacer una declaración, pues es como muy difícil. Porque, y es uno de los indicadores de trata. La forma de proceder que tiene habitualmente una víctima de trata es, ella empieza a narrar cuando lo cree conveniente, porque son procesos que no se pueden forzar. Entonces, en la medida en que ella va hablando, se le puede ir acompañando, pero no se puede forzar los silencios. Y en la vida de las víctimas de trata hay mucho silencio. Y los silencios a la hora de intervenir es uno de los elementos más difíciles de manejar. Porque, por naturaleza, tenemos mucha prisa por poner palabra y hay que dejar que la mujer se exprese. Entonces, puede dar la sensación de que igual empieza a narrar, pero se da cuenta de que lo que está diciendo está poniendo en riesgo porque está denunciando a determinadas personas. Y entonces, ¿qué pasa? Que probablemente en una segunda declaración aquello que había dicho en una dirección vuelve a recogerlo y lo habla en otra dirección. Entonces es el ver un poco todo el proceso que se ha seguido lo que al final nos puede llegar a poner en evidencia que efectivamente estamos ante una víctima de trata. Dificultades también con la justicia. La justicia es lenta, llega tarde. Hay que poner en valor que la experiencia que nosotros tenemos, el hecho de hacer la prueba preconstituida, de verdad que ha sido un gran avance. Y entonces no todo es negativo. Vamos a poner en valor lo que efectivamente se está consiguiendo. Y es un gran avance el que las víctimas puedan tener la prueba preconstituida y entonces ahí se queda. Incluso si no quieren acceder al nombramiento de un abogado y un procurador, la propia Fiscalía asume la defensa, con lo cual, porque es que si no, si estamos declaración tras declaración, se le vuelve a revictimizar el hecho de estar repitiendo continuamente. Y luego hay otro elemento que para nosotros es también muy fuerte, que es que la carga probatoria al final recae sobre la víctima. Entonces, ahí nosotros entendemos que esa es una de las grandes dificultades que hay para que las mujeres se decidan a denunciar. Ciñéndome a los datos concretos, un poco en la línea que decías tú antes, cuando tenemos un abanico tan amplio de posibles víctimas, cuando el abanico de posibles víctimas son 53 y solamente tenemos 21,
y de estas detectadas solamente 2 han accedido a denunciar, algo nos está fallando que no estamos beneficiando, el que realmente, en definitiva, es favorecer a la víctima, pero también perseguir el delito. Porque sin prueba... Dificultad también a la hora de, como entidades sociales, hay que decir que se habla mucho de víctimas de trata, pero también quienes estamos funcionando desde subvenciones, hay que decir que a pesar de que tenemos un protocolo, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, se supone que tenía que haber empezado a hacerse efectivo en enero del 2018. Lo celebramos con bombo y platillo porque por fin se había conseguido un pacto que además se había aprobado prácticamente por todos los grupos parlamentarios, excepto uno que tuvo una abstención, no votó que no. Supuestamente esto se tenía que haber puesto en práctica. Y entonces hay una situación pues que nos deja un poco a la intemperie a la hora de intervenir. Otra de las perspectivas es la perspectiva de género. Tenemos que tener en cuenta que mayoritariamente son mujeres y que están viviendo las consecuencias de una sociedad patriarcal. Y no me voy a extender aquí, pero que sería para hacer una reflexión como muy amplia en este sentido. Y es muy importante la perspectiva antropológica, es decir, ponernos, no dar nada por supuesto, ponernos en la situación de la mujer, ver cómo lo está ella viviendo, ver lo que nos dice. Es fundamental a la hora de la elaboración de cualquier protocolo, de cualquier plan integral de lucha contra la trata, de cualquier legislación, escucharles a las mujeres. Porque es que si no, la realidad de las mujeres puede ir por una parte y la legislación puede no estar respondiendo adecuadamente a esta realidad. Entonces me parece que esa perspectiva antropológica de no dar nada, por supuesto, de intentar caminar un poco con los zapatos de las mujeres, es un elemento fundamental. Después, como propuesta final, porque es el tiempo, poner el centro, que ya se ha dicho aquí anteriormente, poner en el centro a las personas y consolidar el enfoque de atención y protección integral que debe imperar ante esta grave violación de los derechos humanos. Abordar la realidad de una forma integral, holística, el fenómeno de trata en todas sus dimensiones, pero que nosotros hacemos más hincapié justamente por la misión específica en la trata con fines de explotación sexual. Consolidar los avances, reconocer y poner en valor lo que ya se está haciendo. Pues porque el ver los pequeños avances que vamos consiguiendo es muy importante incluso para no decaer en este trabajo. Corregir aquellas prácticas que imponen barreras y obstáculos al disfrute de los derechos humanos reconocidos a las víctimas de trata. Dotar de coherencia un ordenamiento jurídico que contiene disposiciones sobre trata de manera fragmentada para nosotros y a veces también con lagunas. Y hacer efectiva la responsabilidad de dar seguimiento y evaluación del cumplimiento de las obligaciones por parte de las administraciones. En definitiva, yo creo que ya llevamos mucho tiempo pidiendo la creación de una ley integral de lucha contra la trata que parta de los derechos humanos, desde la perspectiva de género, que tenga en cuenta la interculturalidad, teniendo en cuenta que el perfil es mayoritariamente de mujeres inmigrantes, y que realmente contemple por ley la creación de unos servicios estables que garanticen la adecuada atención a la víctima y una atención de calidad. Muchas gracias.